Señor secretario, señores directores de área y a la ciudadanía que nos sigue a través de las redes sociales, bienvenidos a esta sesión ordinaria, extraordinaria hasta aquí, número 042-2026, convocada para el día de hoy, lunes 13 de abril de 2026 a las 15:30 en modalidad telemática. Señor secretario, sírvase constatar el quórum reglamentario. Señor presidente, procedo con lo dispuesto. Buenos días con todos, señor presidente, señores vocales. Em, Señora vocal Magali Ruiz Cajas, Presente, buenas tardes. presente. Señor vocal Fabián Alfredo Cuadros Añasco, Buenas tardes, presente. presente. Señor vocal Fabián Favara Gallardo, Presente, buenas tardes con todos. presente. Señor presidente Damián Larco Guamán, Presente. presente. Señor presidente, con 4 vocales presentes, nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión. Una vez constatado el quórum reglamentario, se instala esta sesión, siendo las 3 horas con 42 minutos PM. Señor secretario, sírvase dar lectura al orden del día. Señor presidente, procedemos con lo dispuesto. 1, lectura al orden del día. 2, lectura de comunicaciones. Dirección General. 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario, Análisis y Resolución de los expedientes disciplinarios. 3.1, OFS 0355 SNCD 2025-JS, prescribe jueves 16 de abril de 2026. 3.2, OFS 0361 SNCD 2025-MA, prescribe jueves 16 de abril de 2026. 3.3, OFS 0258 SNCD 2025-MA, prescribe jueves 16 de abril de 2026. 3.4, OFS 0266 SNCD 2025-JS, prescribe jueves 16 de abril de 2026. 3.5, OFS 0271 SNCD 2025-JS, prescribe jueves 16 de abril de 2026. 3.6, UFS 0282 SNCD 2025-JLF, prescribe jueves 16 de abril de 2026. 3.7, UFS 0290 SNCD 2025-JLF, prescribe jueves 16 de abril de 2026. 3.8, UFS 0297 SNCD 2025-GB, prescribe jueves 16 de abril de 2026. 3.9, UFS 0301 SNCD 2025-GB, prescribe 16 de abril de 2026. 3.10, OFS 0302 de CNCD 2025-GB, prescribe 16 de abril de 2026. 3.11, OFS 0303 SNCD 2025-GB, prescribe 16 de abril de 2026. 3.12, OFS 0307 SNCD 2025-GB, prescribe 16 de abril de 2026. 3.13, OFS 0316 SNCD 2025-BL, prescribe 16 de abril de 2026. 3.14, OFS 0318 SNCD 2025-JH, prescribe 16 de abril de 2026. 3.15, OFS 0326 SNCD 2025-JH, prescribe 16 de abril de 2026. 3.16, OFS 0328 SNCD 2025-JH, prescribe 16 de abril de 2026. 3.17, OFS 0331 SNCD 2025-JH, prescribe 16 de abril de 2026. 3.18, OFS 0337 SNCD 2025-BL, prescribe 16 de abril de 2026. 3.19, OFS 0343 SNCD 2025-BL, prescribe 16 de abril de 2026. 3.20, OFS 0349 SNCD 2025-BL, prescribe 16 de abril de 2026. 3.21, OFS 0351 SNCD 2025-BL, prescribe 16 de abril de 2026. 3.22, OFS 0354 SNCD 2025-BL, prescribe 16 de abril de 2026. 3.23, OFS 0368 SNCD 2025-JH, prescribe 16 de abril de 2026. 4 varios. Hasta aquí la lectura del orden del día, señor presidente. Señor secretario, por favor, informe a este cuerpo colegiado si existe documentación urgente que deba ser incorporada en el punto varios del orden del día. Señor presidente, me permite informar que no ha ingresado documentación.
Una vez leído el orden del día, señor secretario, continúe con el siguiente punto. Continuamos, señor presidente, con el siguiente punto. 2, lectura de comunicaciones. En este punto me permite informar que tampoco existe documentación ingresada a la Secretaría General. Continuamos. Continuamos. Dirección General 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Se encuentra presente en la sala prevista para intervenir en este punto la Subdirección Nacional de Control Disciplinario con los siguientes puntos: análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.1 OFS 0355 SNCD 2025-JS prescribe jueves 16 de abril de 2026 sin sorteo. Tiene la palabra el área técnica. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días con todos y con todos los presentes. En este caso, los sumariados son la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario y la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez en su calidad de analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. Ya en el análisis, los hechos que se le imputan justamente es en función de la directora de haber emitido un auto de archivo dentro del expediente disciplinario número 09001-2023-0003 y en este caso del analista por haber hecho el borrador del proyecto de auto de archivo correspondiente. Del análisis realizado dentro del presente caso se establece que en efecto, la directora provincial dispuso el archivo del expediente sin haber cumplido con todas las etapas procedimentales previstas en el reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria. Si bien el proceso se inició con base en el informe motivado de investigación de 21 de diciembre de 2022, mediante el cual se recomendó el inicio de sumario disciplinario contra los servidores Osvaldo Wilmar Ayoví y Nelson Ramiro Santos Andrade por presuntas infracciones relacionadas con retardo injustificado en citaciones, la autoridad provincial no continuó con la sustanciación regular del procedimiento. En efecto, una vez emitido el auto de inicio de 20 de enero de 2023, no se realizó la notificación de los servidores investigados ni se aperturó la etapa probatoria conforme a lo previsto en los artículos 30 y 38 del reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria. Pese a ello, la autoridad provincial emitió el auto de archivo de 24 de mayo de 2023 sin haber agotado las etapas de procedimiento ni haber emitido la resolución correspondiente que determine la responsabilidad o ratifique el estado de inocencia de los servidores investigados, lo que implicó el incumplimiento de sus atribuciones de sustanciación previstas en el artículo 10, literal A del citado reglamento. Adicionalmente, el área técnica evidenció que el auto de archivo carecía de una adecuada motivación, puesto que la autoridad provincial realizó un análisis fáctico y jurídico respecto de un servidor distinto de aquellos que inicialmente fueron investigados y sustentó su decisión en documentos que no fueron incorporados ni actuados como prueba dentro del proceso disciplinario. Esta actuación evidenció una deficiente fundamentación fáctica y jurídica del acto administrativo, configurando así la vulneración de las garantías del debido proceso y del derecho a la defensa previstas en los artículos 75 y 76 de la Constitución de la República del Ecuador, lo que permitió determinar el cometimiento de las infracciones disciplinarias previstas en los artículos 107, numeral 17 y 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por otra parte, en relación a la actuación de la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez, analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, se determinó que su intervención se limitó al cumplimiento de funciones técnicas dentro de la estructura administrativa consistentes en la elaboración de proyectos de actos administrativos bajo las directrices impartidas por la autoridad provincial, en virtud del principio de jerarquía administrativa y considerando que la facultad decisoria recaía sobre la directora provincial que revisaba y suscribía los actos administrativos, no se evidenció que la servidora haya incurrido en incumplimiento deliberado de normas legales o reglamentarias, por lo que no se configuró responsabilidad disciplinaria atribuible a su actuación, correspondiendo en consecuencia a ratificar su estado de inocencia. En función del análisis expuesto, la área técnica recomienda al Pleno del organismo: 1. Declarar a la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por inobservancia de lo previsto en el numeral 1 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador y de los artículos 10, literal A, 38 y 40 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la Función Judicial, así también por haber incurrido en la infracción disciplinaria contenida en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial,
Dos, en atención a lo dispuesto en el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial, imponer a la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario y la sanción de suspensión de su cargo por el plazo de 30 días. Se ratificar el estado de inocencia de la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez por sus actuaciones como analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Huellas del Consejo de la Judicatura. En relación a las reincidencias, la directora tiene 8 multas, 14 suspensiones, 16 destituciones y la abogada Peggy Viviana Villamar tiene una multa. Hasta ahí la recomendación y análisis del área técnica para consideración de las y los vocales del Pleno del organismo. Eh, en caso de que mis compañeros no tengan observaciones, leo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones del área técnica. Apoyo la moción. Señor secretario, tome votación y proclame resultados. Con su venia, señor presidente, vocal Alfredo Cuadros Oñasco. A favor. A favor, señor vocal Fabián Fabra Gallardo. A favor. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Damián Larco Guamán. A favor. A favor, proclamo resultados. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Señor presidente, solicito la palabra, por favor. Adelante. En este caso, distinguidas miembros del Pleno, los expedientes disciplinarios que se conocerán y constan en el orden del día desde el numeral 3.2 al 3.23, conforme ya ha sido expuesto en anteriores plenos, son iniciados en contra de directores provinciales de huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, por cuanto en varios sumarios disciplinarios habrían emitido un auto de archivo sin que se haya cumplido con todas las etapas procedimentales previstas en el reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, además de que habrían incurrido ¿En cuánto tiempo tenemos que hacer ese levantamiento? de fundamentación. Perdón, punto de información, hay un micrófono encendido. Voy a proceder con el... Perdón la interrupción, pero justamente estaban algunos micrófonos encendidos. Por favor, señora subdirectora, con la anuencia del señor presidente para que pueda continuar con su exposición. Listo, muchas gracias. Conforme venía indicando, por cuanto en varios sumarios disciplinarios se habrían emitido un auto de archivo sin que se haya cumplido con todas las etapas procedimentales previstas en el reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial. Además de que habrían incurrido en falta de fundamentación en la emisión de dichos archivos, respaldándose en documentación que no se encontraba debidamente practicada como prueba o basándose en figuras jurídicas que no se encuentran previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial, atribuyéndoles la falta disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 17 y artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial y en contra de analistas que elaboraban en la referida Dirección Provincial por haber elaborado dicho proyecto de archivos sin prever que debían cumplirse todas las etapas procedimentales, incurriendo presuntamente en la falta prevista en el artículo 107, numeral 17 de la norma expuesta, dado que estos procesos comparten los mismos antecedentes fácticos ya conocidos por este Pleno durante varias sesiones, y al mantenerse invariante el análisis técnico de responsabilidad basado en las pruebas recabadas, el área técnica sugiere al Pleno del organismo que se le permita exponer directamente la recomendación realizada. A su vez, tengo que poner en su conocimiento que tenemos ciertas variantes en expedientes, en este caso en el OFS-0361-SNCD-2025-JS, se recomienda ratificar el estado de inocencia, en este caso de la directora, de la infracción prevista en el artículo 107, literal 17, y se la declara responsable en su defecto por la prevista en el 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. En relación también en este caso el expediente OFS-0297-SNCD-2025-GB, se recomienda ratificar el estado de inocencia, en este caso de la magíster Catherine Calderón, por cuanto se observa que sus actuaciones no se ajustaban a las faltas atribuidas. Y finalmente, en relación al expediente OFS-0301-SNCD-2025, se recomienda ratificar el estado de inocencia de la magíster Catherine Calderón, por cuanto se desprende que no es la autoridad que emitió el auto de archivo. En función de esto, pongo la presente sugerencia a consideración de las y los vocales del Pleno del organismo. Salvo mejor criterio de mis compañeros, acojo la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario
En este sentido, pues, desde el siguiente punto hasta el 3.23, el área técnica solo expondría los datos principales de cada expediente, determinando si existe o no reincidencias y las recomendaciones que correspondan. Siendo así, señor secretario, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Señor presidente, señores vocales, corresponde el siguiente punto, 3.2 OFS 0361, SNCD 2025-MA, prescribe jueves 16 de abril de 2026, sin sorteo. Tiene la palabra el área técnica. Muchas gracias, señor presidente. En este caso, las sumariadas son la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera y la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez por sus actuaciones como directora provincial y analista de control disciplinario 1, respectivamente, de la Dirección Provincial de Huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. En este caso, respecto a la infracción establecida en el artículo 107, numeral 17, se establece que no existe una relación directa entre los hechos de la infracción imputada. Entonces, se le estableció que debía elevar un informe motivado, en este caso para la Dirección General, cuando lo correspondiente era que resuelva el sumario disciplinario dentro de su propia competencia, al ser atribuida en este caso una infracción leve dentro del sumario disciplinario. En relación al artículo 108, numeral 6, se establece que en efecto emitió un auto de archivo sin haber seguido de forma integral todas las etapas correspondientes, por lo cual el área técnica y en su caso en relación al analista por haber emitido el proyecto de auto de archivo. Por lo cual el área técnica recomienda al pleno del organismo, 1, ratificar el estado de inocencia de la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera y la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez por sus actuaciones como directora provincial y analista de control disciplinario respectivamente de la Dirección Provincial de Huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario por la infracción prevista en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. 2, declarar a la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de Huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. 3, imponer a la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de Huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario la sanción de suspensión de su cargo sin goce de remuneración por el plazo de 30 días. En relación a la reincidencia, se establece que la directora tiene 8 multas, 14 suspensiones, 16 destituciones y la abogada Peggy Viviana Villamar una multa. Hasta allí la recomendación del área técnica para consideración de las y los vocales del pleno del organismo. Señor presidente, está con el micrófono apagado. Ya, muchas gracias. De no existir observaciones por parte de mis compañeros, elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones del área técnica. Apoyo la moción. Señor secretario, tome votación y proclame resultados. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo. A favor, A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Damián Larco Guamán. A favor. A favor, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Señor secretario, de acuerdo al artículo 5 del reglamento de sesiones de pleno, que indica lo siguiente, la parte pertinente, la o el presidente del Consejo de la Judicatura, una vez instalada o reinstalada la sesión, podrá designar de entre las y los vocales a un presidente para que momentáneamente y de forma ad hoc desarrolle la dirección de dicha sesión, quien lo asumirá con su sola aceptación. En ese sentido, le delego la sesión de esta sesión al doctor Fabián Favara, quien podrá incluso clausurar esta sesión. Doctor Favara. gracias, señor presidente. Acepto el encargo. Sírvase, señor secretario, tomar nota en el sentido de que a partir de las 16 horas asumo la conducción de la sesión por encargo de presidencia. Tomamos nota, apreciado doctor, señor presidente. Gracias. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Señor presidente, corresponde... Perdón. Estaba Sí. pendiente mocionar la aprobación, ¿verdad? No, señor presidente, correspondería el 3.3. En este momento, una vez que se proclamaron los resultados del 3.2.
Ok, correcto. Entonces vamos con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Corresponde el siguiente punto, 3.3 OFS 0258 SNCD 2025-MA. Prescribe 16 de abril de 2026, sin sorteo. Bien, el área técnica, por favor, hacer la explicación correspondiente. Muchas gracias, señor presidente. En este caso, las sumariadas son la magíster Catherine Victoria Calderón Álvarez por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario y la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez por sus actuaciones como analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. Respecto a los hechos por los cuales se les investigó, es justamente a la directora por haber emitido un auto de archivo dentro de un expediente disciplinario sin haber seguido el debido proceso y sin la motivación mínima suficiente. Y en este caso, respecto a la abogada Peggy Viviana Villamar, por haber realizado el proyecto de auto de archivo luego del debido proceso correspondiente y la disposición emitida por el presente pleno, el área técnica procede a realizar la recomendación dentro del presente sumario. 1. Declarar a la magíster Catherine Victoria Calderón Álvarez por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el numeral 17 del artículo 107 y numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme al análisis realizado en el punto 8 de la presente resolución. 2. En atención a lo dispuesto en el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial, se impone a la magíster Catherine Victoria Calderón Álvarez por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, la sanción de suspensión de su cargo sin goce de remuneración por el plazo de 30 días. 3. Ratificar el estado de inocencia de la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez por sus actuaciones como analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. Respecto a las reincidencias, se establece que Catherine Victoria Calderón tiene 2 amonestaciones, 2 multas y 10 suspensiones, y la abogada Peggy Villamar Pérez, una multa. Hasta allí la recomendación del área técnica para consideración de las y los vocales del Pleno del organismo. Gracias. Si es que no hay criterio en contrario de los señores vocales, mociono la aprobación del informe y la recomendación efectuadas. Apoyo la moción. Gracias. Tome votación, señor secretario, por favor. Procedo, señor presidente. Señor vocal, Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, señor vocal, Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor, señora vocal, Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Damián Larco Guamán. Ausente. Señor presidente, ad hoc proclamo resultados. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes en la sesión, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Siguiente punto del orden del día. Corresponde el 3.4 OFS 0266 de CNCD 2025-JS. Prescribe 16 de abril de 2026, sin sorteo. Bien, gracias. El área técnica, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En este caso, las sumariadas son la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario y la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez por sus actuaciones como analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. Los hechos motivos del presente sumario son porque la directora emitió un acto de archivo dentro de un sumario disciplinario sin el debido proceso correspondiente y sin la motivación mínima suficiente. En este caso, el analista por haber realizado el proyecto de auto de archivo. En función del debido proceso realizado por el área técnica y en función de la disposición del pleno de organismo, se procede a leer la recomendación realizada luego del análisis correspondiente. 1. Declarar a la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada, responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por inobservancia de lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador y de los artículos 10, literal A, 38 y 40 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, así también por haber incurrido en infracción disciplinaria contenida en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. 2. En atención a lo dispuesto en el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial, imponer a la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de Guayas
del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada la sanción de suspensión de su cargo sin goce de remuneración por el plazo de 30 días. 3. Ratificar el estado de inocencia de la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez por sus actuaciones como analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en relación a las reincidencias. En este caso, la exdirectora María Fabiola Gallardo Ramia tiene 2 destituciones, 45 suspensiones y 2 multas, y la abogada Peggy Viviana Villamar tiene 1 multa. Hasta allí la recomendación del área técnica para consideración de las y los vocales del Pleno del organismo. Gracias. En consideración el informe y la recomendación, si es que no existe criterio en contrario de los señores vocales, mociono la aprobación del mismo. Apoyo la moción. Gracias. Tome votación, señor secretario. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo, quien preside la sesión de manera ad hoc. Gracias. A favor, señor secretario. A favor, señora vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Damián Larco Guamán. Ausente. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes en la sesión. Se aprueba la moción presentada. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Procedemos, señor presidente. Corresponde el 3.5. OFS 0271 SNCD 2025-JS. Prescribe jueves 16 de abril de 2026 sin sorteo. El área técnica se dignará a ampliar la información al respecto. Muchas gracias, señor presidente. Las sumariadas son la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada, y la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez por sus actuaciones como analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. Sobre los hechos, motivos de presente sumario son porque la directora emitió un auto de archivo dentro de un proceso disciplinario sin haber seguido el debido proceso y sin la motivación mínima suficiente. En relación, en este caso, a la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez por haber realizado el proyecto de auto de archivo. Luego del análisis correspondiente y el debido proceso pertinente, y por la disposición del Pleno, el área técnica procede a leer, en este caso, la presente recomendación. 1. Declarar a la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada, responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el numeral 17 del artículo 107 y numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme al análisis realizado en el punto 8 de la presente resolución. 2. En atención a lo dispuesto en el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial, se impone a la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada la sanción de suspensión de su cargo sin goce de remuneración por el plazo de 30 días. 3. Ratificar el estado de inocencia de la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez por sus actuaciones como analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. Respecto a las reincidencias, la exdirectora María Fabiola Gallardo Ramia tiene 2 destituciones, 46 suspensiones y 2 multas, y la abogada Peggy Viviana Villamar tiene 1 multa. Hasta allí la recomendación del área técnica para consideración de las y los vocales del Pleno del organismo. Muchas gracias. Si no hay criterio en contrario de los señores vocales, mociono la aprobación del informe y la recomendación allí contenida. Apoyo la moción. Tome votación y proclame el resultado, señor secretario. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo, quien dirige la sesión. A favor, señor secretario. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Damián Larco Guamán. Ausente. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Siguiente punto del orden del día, por favor. Con su venia, señor presidente, corresponde el 3.6 OFS 0282 SNCD 2025-JLF. Prescribe jueves 16 de abril de 2026 sin sorteo. Tenga la bondad, la subdirección de control disciplinario, dígnese ampliar la información sobre este expediente. Muchas gracias, señor presidente. En este caso, las sumariadas son la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada,
y la abogada María Fernanda Plúa Tumbaco por sus actuaciones como sustanciadora en la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. En relación a los hechos motivos del presente sumario, de la directora por haber emitido un auto de archivo sin haber realizado el debido proceso correspondiente y sin la motivación mínima requerida. Y en este caso, en relación a la sustanciadora por haber realizado el proyecto de auto de archivo luego del debido proceso correspondiente, el área técnica procede a leer la recomendación conforme a la disposición del Pleno en la presente sesión. 1. Declarar a la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada, responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por inobservancia de lo previsto en los numerales 1, 3 y literales A y B del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador y de los artículos 10, literal A, 38 y 40 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, así también por haber incurrido en la infracción disciplinaria contenida en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. 2. En atención a lo dispuesto en el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial, imponer a la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada, la sanción de suspensión de su cargo por el plazo de 30 días sin goce de remuneración. 3. Ratificar el estado de inocencia de la abogada María Fernanda Plúa Tumbaco por sus actuaciones como sustanciadora en la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. En relación a las reincidencias, se establece que María Fabiola Gallardo Ramia tiene 2 destituciones, 46 suspensiones y 2 multas, y la abogada María Fernanda Plúa Tumbaco no registra ninguna. Hasta allí la recomendación del área técnica para consideración de las y los vocales del Pleno del organismo. Gracias por su exposición. Si no existe criterio en contrario, me permito mocionar la aprobación del informe con la recomendación expuesta. Apoyo la moción. Gracias. Por favor, señor secretario, tome votación y proclame los resultados. Procedemos, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros de Ñasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo, quien dirige la sesión. A favor, señor secretario. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Damián Larco Guamán. Ausente. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Muy amable. Siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto que corresponde al 3.7 OFS 0290 SNCD 2025-JLF. Prescribe jueves 16 de abril de 2026 sin sorteo. El área técnica, sírvase ampliar la información al respecto, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Las sumariadas son la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargado en ese entonces, y la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez por sus actuaciones como analista de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. Sobre los hechos motivos del presente sumario son porque la directora emitió un auto de archivo sin haber seguido el debido proceso correspondiente y sin la motivación mínima requerida por la normativa. En relación a las actuaciones del analista por haber realizado el proyecto de auto de archivo luego del debido proceso correspondiente, el área técnica, conforme a la disposición del Pleno emitida en la sesión del día de hoy, procede a leer la siguiente recomendación. 1. Declarar a la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada en ese entonces, responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por inobservancia de lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador y en los artículos 10, literal A, 38 y 40 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, además del debido proceso en las garantías expuestas en el literal L, numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador y 117 del Código Orgánico de la Función Judicial, incurriendo en la infracción disciplinaria contenida en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. 2. En atención a lo dispuesto en el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial, imponer a la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargado en ese entonces, la sanción de suspensión de su cargo sin goce de remuneración por el plazo de 30 días. 3. Ratificar el estado de inocencia de la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez por sus actuaciones como analista de control disciplinario de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. En relación a las reincidencias, se establece que
La exdirectora tiene 2 destituciones, 46 suspensiones y 2 multas. Y la abogada Peggy Viviana Villamar registra una multa. Hasta allí el análisis para consideración de las y los vocales del Pleno del organismo. Señor Muchas presidente, si me gracias. permite tal vez la palabra, señora subdirectora, en el numeral 10.1, nosotros la documentación remitida a los señores vocales no tenemos de la forma en la que fue leída. No sé si es que existe alguna rectificación que se está haciendo en este momento en la sesión, toda vez de que al mencionar el artículo 10, literales A, 38 y 40 del reglamento, se dio lectura a otros artículos adicionales. No sé, tal vez si es que se podría aclarar eso con el fin de tomar nota y poder Sí, en anotar todo el... caso, en función de lo que he leído, sería la corrección que entiendo se mandó a través de correo electrónico, señor secretario. Perdón, ¿cómo quedaría entonces la parte del número 10.1 del documento? Procedo a leer nuevamente. Declarar a la doctora María Fabiola Gallardo Ramier por sus actuaciones como directora provincial de huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada en ese entonces, responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por la inobservancia de lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador y en los artículos 10, literal A, 38 y 40 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, además del debido proceso en las garantías dispuestas en el literal L del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador y 117 del Código Orgánico de la Función Judicial, incurriendo en la infracción disciplinaria contenida en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. Así quedaría el texto, señor presidente y señor secretario. Gracias, señora subdirectora. Entonces, por favor, que Secretaría tome nota de la inclusión de artículos de la Constitución y que refuerzan, perdón, la fundamentación jurídica respecto de la imposición de esta sanción. Tomamos nota, señor presidente, de lo expuesto. Muchas gracias. Bien, si no hay criterio en contrario, pues mocionaría la aprobación del informe con la recomendación contenida en ese documento. Apoyo la moción. Gracias. Por favor, tome votación, señor secretario, y proclame el resultado. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo, quien dirige la sesión. A favor. A favor, señora vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Damián Larco Gomán, ausente. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, siguiente punto del orden del día. Señor presidente, corresponde el siguiente punto, 3.8 OFS 0297 SNCD 2025-GB. Prescribe jueves 16 de abril de 2026 sin sorteo. El área técnica tenga la bondad de ampliar la información sobre este expediente. Muchas gracias, señor presidente. Las sumariadas son la magíster Catherine Victoria Calderón Álvarez por sus actuaciones como directora provincial de huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario y la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez por sus actuaciones como analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Los motivos por los cuales se iniciaron estos sumarios son porque habría emitido igual un auto de archivo sin haber seguido el debido proceso correspondiente y sin la motivación suficiente por parte de la directora y en este caso por parte de la sustanciadora por haber elaborado el proyecto de nulidad y archivo en ese caso. Son nulidad y archivo. En este caso, luego del análisis técnico realizado por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, se estableció que en efecto hubo el ejercicio de legalidad del procedimiento disciplinario al identificar vicios sustanciales que comprometían su validez y al verificar la imposibilidad jurídica de continuar con la sustanciación, en este caso por efecto de la prescripción, lo que correspondía en efecto era declarar la nulidad y el archivo del presente expediente subdisciplinario. En función de eso, la área técnica pone en consideración del pleno del organismo la siguiente recomendación. 1. Ratificar el estado de inocencia de la magíster Catherine Victoria Calderón Álvarez
por sus actuaciones como directora provincial de huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, y de la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez por sus actuaciones como analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Huellas del Consejo de la Judicatura, conforme al análisis realizado dentro de la presente resolución. 2. Disponer el archivo del expediente número OFS-0297-SNCD-2025-GB. 3. Disponer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el inicio de un sumario en contra de la abogada María Josefa Coronel Intriago, directora provincial de huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, de conformidad con el análisis realizado dentro de la argumentación jurídica del presente expediente disciplinario. En relación a las reincidencias, se establece que en este caso la exdirectora tiene 2 amonestaciones, 2 multas y 10 suspensiones, y la abogada Peggy Villamar Pérez tiene una multa. Hasta allí el análisis para consideración de las y los vocales del Pleno del organismo. Gracias, doctora. En consideración de los señores vocales y de no existir criterio en contrario o adicional, mociono la aprobación del informe. Apoyo la moción. Gracias. Tome votación, por favor, señor secretario, y proclame los resultados. Con su venia, señor presidente, vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo, quien dirige la sesión. A favor. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Damián Larco Gomán, ausente. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Por favor, el siguiente punto del orden del día. 3.9 corresponde, señor presidente, OFS 0301 SNCD 2025-GB. Prescribe jueves 16 de abril de 2026 sin sorteo. El área técnica, por favor, se digne ampliar la explicación al respecto. Muchas gracias, señor presidente. En este caso, los sumariados son la magíster Catherine Victoria Calderón Álvarez por sus actuaciones como directora provincial de huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada, y la abogada María Fernanda Plúa Tumbaco por sus actuaciones como sustanciadora en la Dirección Provincial de Huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. En igual sentido, a la exdirectora, los hechos motivos del presente sumarios por haber emitido un auto de archivo dentro de un expediente disciplinario sin el debido proceso correspondiente y sin la motivación mínima requerida por la normativa, y en este caso respecto de la sustanciadora por haber elaborado el proyecto de auto. Del análisis correspondiente se estableció que en este caso dicho auto no fue emitido por la magíster Catherine Victoria Calderón Álvarez en su calidad de directora provincial de huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, sino por la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera. En este caso se comprueba con la información obtenida dentro del expediente disciplinario, por lo cual no es posible atribuir una responsabilidad alguna. En este caso, en función de esto, el área técnica recomienda al pleno del organismo lo siguiente: 1. Ratificar el estado de inocencia de la magíster Catherine Victoria Calderón Álvarez por sus actuaciones como directora provincial de huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, y de la abogada María Fernanda Plúa Tumbaco por sus actuaciones como sustanciadora en la Dirección Provincial de Huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. 2. Disponer el inicio de un sumario en contra del magíster Cristian Fernando Berresueta Pineda y el abogado Adrián Paul Pozo Meléndez por sus actuaciones como subdirector encargado y técnico de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, respectivamente. En función de la reincidencia, se establece que Catherine Victoria Calderón tiene 2 amonestaciones, 2 multas y 10 suspensiones, y María Fernanda Plúa Tumbaco no registra ninguna. Hasta allí el análisis del área técnica para consideración de las y los vocales del Pleno del organismo. Gracias por su intervención. Si es que no existe criterio diferente, mociono la aprobación del informe y la recomendación allí recogida. Consignamos su moción, señor presidente. ¿Existe algún apoyo? Gracias. Apoyo la moción. Gracias. Tome votación, señor secretario. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo, quien preside la sesión. A favor. A favor, señora vocal Magali Ruiz Cajas.
A favor. A favor, presidente Damián Larco Guamán, ausente. Proclamo los resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes en la sesión. Se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Siguiente punto del orden del día. Corresponde el 3.10, OFS 0302 SNCD 2025-GB. Prescribe jueves 16 de abril de 2026 sin sorteo. Por favor, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, sírvase ampliar la información atinente a esta causa. Muchas gracias, señor presidente. En este caso, los sumariados son la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario y la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez como analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. Los hechos motivos del presente sumario son en función de que la directora provincial emitió un auto de archivo sin el debido proceso correspondiente y sin la motivación mínima requerida por la normativa y en función del analista por haber realizado el respectivo auto de archivo. Luego del debido proceso correspondiente y el análisis por parte del área técnica, además de la disposición emitida por el Pleno dentro de la presente sesión, el área técnica procede a leer la recomendación. 1. Declarar a la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por inobservancia de lo previsto en el artículo 40 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la Función Judicial, así también por haber incurrido en la infracción disciplinaria contenida en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. 2. En atención a lo dispuesto en el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial, imponer a la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario la sanción de suspensión de su cargo por el plazo de 30 días. 3. Ratificar el estado de inocencia de la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez por sus actuaciones como analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. En relación a la reincidencia, se establece que la exdirectora tiene 8 multas, 14 suspensiones y 6 destituciones y la abogada Peggy Viviana Villamar tiene una multa. Hasta allí la recomendación del área técnica para consideración de las y los vocales del Pleno del organismo. Gracias, doctora. Si no hay criterio en contrario de los señores vocales, mociono la aprobación del informe y la recomendación. Apoyo la moción. Gracias, señor secretario. Tome votación, por favor. Con su venia, señor presidente, vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, señor vocal Fabián Favara Gallardo, quien dirige la sesión. A favor, señor secretario. A favor, señora vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Damián Larco Guamán, ausente. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes en la sesión. Se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, por favor. Señor presidente, señores vocales, corresponde al siguiente punto, 3.11 OFS 0303 de CNCD 2025-GB. Prescribe jueves 16 de abril de 2026 sin sorteo. Bien, en este momento solicito que comedidamente la Subdirección de Control Disciplinario haga la exposición del informe preparado. Muchas gracias, señor presidente. Los sumariados son la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario y la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez como analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. Los hechos motivos del presente sumario son porque la directora emitió dentro de un sumario disciplinario un acto de archivo sin el debido proceso correspondiente y sin la motivación mínima requerida por la normativa, y a su vez en relación al analista por haber realizado el proyecto de auto de archivo, luego del debido proceso correspondiente dentro del sumario disciplinario y la disposición del Pleno emitida dentro de la presente sesión, el área técnica procede a leer la recomendación correspondiente. 1. Declarar a la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por inobservancia de lo previsto en el artículo 117 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 40 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la Función Judicial, así también por haber incurrido en infracción disciplinaria contenida en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. 2. En atención a lo dispuesto en el artículo
112 del Código Orgánico de la Función Judicial, imponer a la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario la sanción de suspensión de su cargo por el plazo de 30 días. 3. Ratificar el estado de inocencia de la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez por sus actuaciones como analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. En relación a las reincidencias, se establece que, en este caso, la directora tiene 8 multas, 14 suspensiones y 6 destituciones, y la abogada Peggy Viviana Villamar tiene una multa. Hasta allí, en este caso, la recomendación del área técnica para consideración de las y los vocales del Pleno del organismo. Muchas gracias. Si no hay criterio diferente al que se ha expuesto en el informe y la recomendación de parte de los señores vocales, mociono la aprobación del mismo. Apoyo la Apoyo la moción. moción. Muchas gracias. Señor secretario, tome votación y proclame el resultado. Procedo, doctor. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo, quien dirige la sesión. A favor, A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Damián Larco Guamán, ausente. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes en la sesión, se aprueba la moción presentada. muchas gracias. Siguiente punto del orden del día. Señor presidente, señores vocales, corresponde el 3.12 OFS 0307 SNCD 2025-GB. Prescribe jueves 16 de abril de 2026 sin sorteo. El área técnica se servirá ampliar la información. Muchas gracias, señor presidente. En este caso, los sumariados son la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera y el abogado Erling Alfredo Vallejo Montoya por sus actuaciones como directora provincial y sustanciador respectivamente de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Los hechos motivos del presente sumario son en función de que la exdirectora emitió un auto de archivo dentro de un proceso disciplinario sin haber seguido el debido proceso correspondiente y sin la mínima motivación requerida por la normativa, y en función, en este caso, del sustanciador por haber realizado el proyecto de auto de archivo luego del debido proceso correspondiente dentro del sumario disciplinario y en función de la recomendación realizada por el Pleno del organismo en este caso, en la presente sesión, el área técnica procede a leer la recomendación. 1. Declarar a la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el artículo 107, numeral 17 y artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme al análisis realizado en el punto 8 de la presente resolución. 2. En atención a lo dispuesto en el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial, imponer a la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario la sanción de suspensión de su cargo sin goce de remuneración por el plazo de 30 días. 3. Ratificar el estado de inocencia del abogado Erling Alfredo Vallejo Montoya por sus actuaciones como sustanciador en la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. En relación a las reincidencias, la exdirectora tiene 8 multas, 14 suspensiones y 6 destituciones, y en este caso, Erling Vallejo no registra ninguna. Hasta allí la recomendación del área técnica para consideración de las y los vocales del Pleno del organismo. Gracias, muy amable. Señores vocales, si es que no hay ninguna observación, mocionaría la aprobación del informe y la recomendación efectuada. Apoyo la moción. Gracias. Por favor, señor secretario, tome votación y proclame el resultado respectivo. Procedo con lo dispuesto, señor presidente. Señor vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, señor vocal Fabián Favara Gallardo, quien dirige la sesión. A favor, A favor, señora vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Damián Larco Guamán, ausente. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes en la sesión. Se aprueba la moción presentada. gracias, señor secretario. Continuamos con el orden del día. El siguiente punto en el orden del día es el 3.13 OFS 0316 SNCD 2025-BL. Prescribe jueves 16 de abril de 2026 sin sorteo. Muchas gracias. Por favor, el área técnica se sirva ampliar la información en relación a esta causa.
Muchas gracias, señor presidente. Los sumariados son la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada en ese entonces, y la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez por sus actuaciones como analista de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. Los hechos motivos del presente sumario son en función de que la directora habría emitido un auto de archivo en un proceso disciplinario sin haber realizado el debido proceso correspondiente y sin la motivación mínima requerida por la normativa. De igual forma, en relación al analista, por haber realizado el proyecto de auto de archivo. Luego del análisis correspondiente, el debido proceso dentro del presente sumario, el área técnica procede a leer la recomendación conforme a la disposición emitida por el Pleno del organismo en la presente sesión. 1. Declarar a la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada en ese entonces responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por la inobservancia de lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador y en los artículos 10, literal A, 38 y 40 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, además del debido proceso en las garantías dispuestas en el literal L, numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador y 117 del Código Orgánico de la Función Judicial, incurriendo en la infracción disciplinaria contenida en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. 2. En atención a lo dispuesto en el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial, imponer a la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada, en ese entonces la sanción de suspensión de su cargo sin goce de remuneración por el plazo de 30 días. 3. Ratificar el estado de inocencia de la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez por sus actuaciones como analista de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. En relación a la reincidencia, se establece que la exdirectora tiene 2 destituciones, 46 suspensiones y 2 multas, y la abogada Peggy Villamar tiene una multa. Hasta allí la recomendación del área técnica para consideración de las y los vocales del Pleno del organismo. Muy amable, doctora. En consideración de los señores vocales, si no existe alguna observación, mociono la aprobación del informe. Apoyo la moción. Gracias, doctor. Tome votación, señor secretario, y proclame el resultado. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Dañasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo, quien dirige la sesión. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Damián Anarco Guamán. Ausente. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada. Bien, continuemos por favor con el orden del día y en el siguiente punto. Procedemos, señor presidente, que corresponde el siguiente punto, 3.14, OFS 0318 SNCD 2025-JH. Prescribe jueves 16 de abril de 2026 sin sorteo. El área técnica se sirva a ampliar la explicación al respecto. Muchas gracias, señor presidente. Los sumariados son la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada en ese entonces, y el abogado Washington Rosendo Carvajal Santos por sus actuaciones como analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. Los hechos motivos del presente sumario son porque la exdirectora realizó un auto de archivo dentro de un expediente disciplinario sin el debido proceso correspondiente y sin la motivación mínima requerida por la normativa. Y en su defecto, el analista por haber realizado el proyecto de auto luego del debido proceso correspondiente en el sumario disciplinario y ante la disposición del pleno del organismo dentro de la presente sesión, el área técnica procede a leer la recomendación realizada. 1. Declarar a la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada, en ese entonces responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en los artículos 107, numeral 17 y 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. 2. En atención a lo dispuesto en el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial, imponer a la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada en ese entonces la sanción de suspensión de su cargo sin goce de remuneración por el plazo de 30 días. 3. Ratificar el estado de inocencia del abogado Washington Rosendo Carvajal Santos por sus actuaciones como analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. En relación a la reincidencia, se establece que la exdirectora tiene 2 destituciones, 46 suspensiones y 2 multas,
y el abogado Washington Carvajal no tiene ninguna. Hasta allí la recomendación del área técnica para consideración de las y los vocales del Pleno del organismo. Gracias, doctora. Si no hay criterio diferente, mociono la aprobación del informe y la recomendación. Apoyo la moción. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, tome votación y proclame los resultados. Una venia de su autoridad, procedo. Señor vocal, Alfredo Cuadros Doñasco. A favor. A favor. Señor vocal, Fabián Favara Gallardo, quien dirige la sesión. A favor. A favor. Señora vocal, Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Damián Alarco Guamán. Ausente. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos con el orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el 3.15 OFS 0326 SNCD 2025-JH. Prescribe jueves 16 de abril de 2026 sin sorteo. El área técnica tenga la bondad de ampliar la explicación respecto a esta causa. Muchas gracias, señor presidente. Las sumariadas son la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada, y la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez por sus actuaciones como analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. Los hechos motivos del presente sumario se indican que, en este caso, la exdirectora habría emitido un auto de archivo sin haber seguido el debido proceso correspondiente en un sumario disciplinario y haber emitido sin la debida motivación establecida en la normativa. Así también en relación al analista por haber realizado el proyecto de auto de archivo, luego del análisis correspondiente y el debido proceso realizado dentro del sumario disciplinario y la disposición del Pleno, el área técnica procede a leer la recomendación. 1. Declarar a la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada, responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por inobservancia de lo previsto en los numerales 1, 3 y literal L del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador y de los artículos 10, literal A, 38 y 40 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, así también por haber incurrido en la infracción disciplinaria contenida en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. 2. En atención a lo dispuesto en el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial, imponer a la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada la sanción de suspensión de su cargo por el plazo de 30 días, sin goce de remuneración. 3. Ratificar el estado de inocencia de la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez por sus actuaciones como analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. En relación a la reincidencia, se establece que la exdirectora tiene 2 destituciones, 46 suspensiones y 2 multas, y la abogada Peggy Villamar tiene 1 multa. Hasta allí la recomendación del área técnica para consideración de las y los vocales del Pleno del organismo. Señor presidente, si me permite la palabra, únicamente por precisar, en el 10.1 se hace referencia a los literales A y B del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador y de los artículos 10, tal cual como fue leído posteriormente. Gracias. Sí, debemos entender que se incorpora esa normativa dentro de la parte resolutiva en el 10.1, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Con esa acotación, mociono la aprobación del informe. Apoyo la moción. Gracias. Tome votación, señor secretario, y proclame los resultados. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo, quien dirige A la favor. sesión. A favor, señor secretario. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Damián Alarco Guamán. Ausente. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada. Muchas gracias. Continuamos con el orden del día, con el siguiente punto. Con su anuencia, señor presidente, corresponde el 3.16 OFS 0328 SNCD 2025-JH. Prescribe jueves 16 de abril de 2026 sin sorteo.
Por favor, el área técnica sírvase hacer la exposición y explicación al respecto. Muchas gracias, señor presidente. En este caso, las sumariadas son la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada, y la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez por sus actuaciones como analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Huellas del Consejo de la Judicatura. Los hechos motivos del presente sumario son en función de que la exdirectora realizó un auto de archivo dentro de un expediente disciplinario sin haber seguido el debido proceso correspondiente y sin la motivación mínima requerida por la normativa. Y a su vez en función, en este caso, de la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez por haber realizado el auto de archivo referido, luego del debido proceso correspondiente dentro del presente sumario y por la disposición del Pleno del organismo en la presente sesión, el área técnica procede a leer la recomendación realizada. 1. Declarar a la doctora María Fabiola Gallardo Ramía por sus actuaciones como directora provincial de huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada, responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el numeral 17 del artículo 107 y numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme al análisis realizado en el punto 8 de la presente resolución. 2. En atención a lo dispuesto en el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial, se impone a la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada la sanción de suspensión de su cargo sin goce de remuneración por el plazo de 30 días. 3. Ratificar el estado de inocencia de la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez por sus actuaciones como analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Huellas del Consejo de la Judicatura. En relación a la reincidencia, se establece que la exdirectora tiene 2 destituciones, 46 suspensiones y 2 multas, y la abogada Peggy Villamar tiene 1 multa. Está allí la recomendación del área técnica para consideración de las y los vocales del Pleno del organismo. Bien, muchas gracias. Si no hay una posición distinta de los señores vocales, mociono en este momento la aprobación del informe y las sugerencias allí contenidas. Apoyo la moción. Gracias. Señor secretario, por favor, tome votación y proclame el resultado. Procede con lo dispuesto. Vocal Alfredo Cuadros Doñasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo, quien preside la sesión. A favor, A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Damián Alarco Guamán. Ausente. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada. muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Corresponde el 3.17 OFS 0331 SNCD 2025-JH. Prescribe jueves 16 de abril de 2026 sin sorteo. Tenga la bondad la Subdirección de Control Disciplinario efectuar el análisis correspondiente. Muchas gracias, señor presidente. Las sumariadas son la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario y la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez por sus actuaciones como analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Huellas del Consejo de la Judicatura. En este caso, los hechos motivos del presente sumario son, en este caso, por la exdirectora por haber emitido un auto de archivo sin el debido proceso correspondiente y sin la motivación mínima requerida por la normativa. En este caso, en función del analista por haber realizado el auto de archivo dentro del referido expediente disciplinario. Luego del debido proceso correspondiente realizado por el área técnica dentro del sumario disciplinario, el área técnica procede a leer la recomendación para consideración de los vocales del organismo. 1. Declarar a la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada, responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por inobservancia de lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador y de los artículos 10, literal A, 38 y 40 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la Función Judicial, así también por haber incurrido en la infracción disciplinaria contenida en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. 2. En atención a lo dispuesto en el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial, imponer a la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada la sanción de suspensión de su cargo sin goce de remuneración por el plazo de 30 días. 3. Ratificar el estado de inocencia de la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez por sus actuaciones como analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Huellas del Consejo de la Judicatura.
Respecto a las reincidencias, se establece que la abogada María Fabiola Gallardo Ramia tiene 2 destituciones, 46 suspensiones y 2 multas, y la abogada Peggy Villamar tiene 1 multa. Hasta allí el análisis para consideración de las y los vocales del Pleno del organismo. Muy amable. Si es que no existe una posición divergente por parte de los señores vocales, me permito mocionar la aprobación del informe y la recomendación del mismo. Apoyo la moción. Muchas gracias. Por favor, señor secretario, sírvase tomar votación y proclamar los resultados. Solo con lo dispuesto, señor vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, señor vocal Fabián Favara Gallardo, quien dirige la sesión. A favor, señor secretario. A favor, señora vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, señor presidente Damián Arco Guzmán. Ausente, proclamo resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes en la sesión. Se aprueba la moción presentada. Muy amable. Siguiente punto del orden del día, por favor. Señor presidente, corresponde el 3.18 OFS 0337 SNC de 2025-BL. Prescribe jueves 16 de abril de 2026 sin sorteo. Gracias. El área técnica se sirva efectuar la exposición en relación a este expediente. Muchas gracias, señor presidente. Las sumariadas son la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada, y la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez por sus actuaciones como analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Huellas del Consejo de la Judicatura. Los hechos motivos del presente sumario son porque la exdirectora emitió un auto de archivo dentro de un expediente disciplinario sin el debido proceso correspondiente y ni la motivación mínima requerida por la normativa. A su vez, en relación al analista por haber realizado el auto de archivo correspondiente, luego del debido proceso realizado dentro del presente sumario disciplinario y en función de la disposición del pleno del organismo, dentro de la presente sesión, el área técnica procede a leer la recomendación correspondiente. 1. Declarar a la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por la inobservancia de lo previsto en los numerales 1 y 3 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, además del debido proceso en las garantías dispuestas en el artículo 76, numerales 1 y 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador, incurriendo en infracción disciplinaria contenida en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. 2. En atención a lo dispuesto en el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial, imponer a la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada de la sanción de suspensión de su cargo sin goce de remuneración por el plazo de 30 días. 3. Ratificar el estado de inocencia de la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez por sus actuaciones como analista provincial de control disciplinario 1 de la División Provincial de Huellas del Consejo de la Judicatura. En función de la reincidencia, se establece que la exdirectora tiene 2 destituciones, 46 suspensiones y 2 multas, y la abogada Peggy Villamar tiene 1 multa. Hasta allí la recomendación del área técnica para consideración de las y los vocales del pleno del organismo. Señor presidente, únicamente por hacer una precisión en el 10.1, se dio lectura a los numerales 1 y 3 del reglamento para el ejercicio de la potestad sancionatoria, cuando en el texto tenemos el 76 de la Constitución de la República del Ecuador. No sé si es que tal vez podemos hacer una precisión en el texto, si es que es una rectificación que se le hace en este momento en la sesión, o se mantendría como el proyecto remitido a los señores vocales. Por favor, el área técnica, efectivamente, se habla de las infracciones disciplinarias previstas en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial por la inobservancia de lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 76 de la Constitución y los artículos 100, literal A, 38, inciso primero y 40, inciso primero del reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Y también, a más del debido proceso en las garantías expuestas en el artículo 76, numeral 1 y 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador. Eso consta en el documento remitido por escrito a las vocalías.
Es, Sí, señor es, presidente, en es lo efecto. correcto. Ajá, sí, realizo una corrección que me salté por un error de esa línea. Perfecto. Tomamos Tomemos nota nota, por de favor. esa precisión, señor presidente, con su anuencia. Por favor, tomemos nota para que conste así. Bien, si no hay otra observación, mociono la aprobación del informe y la recomendación presentada. Anotamos su moción, señor presidente. ¿Existe algún apoyo? Apoyo a la moción. Gracias. Por favor, dígnese tomar votación, señor secretario, y proclamar el resultado. Con su venia, doctor, procedo. Señor vocal, Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, señor vocal, Fabián Favara Gallardo, quien dirige la sesión. Gracias. A favor, señor secretario. A favor, señora vocal, Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, señor presidente, Damián Arco Guamán. Ausente. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada. Bien, muchas gracias. Continuamos con el orden del día, pasando al siguiente punto. Señor presidente, corresponde el 3.19 OFS 0343 de CNCD 2025-BL. Prescribe jueves 16 de abril de 2026 sin sorteo. El área técnica, por favor, ayúdenos con la exposición ampliada o detallada de esta causa. Muchas gracias, señor presidente. En este caso, las sumariadas son la doctora María Fabiola Gallardo Ramia y la abogada María Fernanda Plúa Tumbaco en sus calidades de directora provincial y sustanciadora de la Dirección Provincial de Huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Los hechos motivos del presente sumario son porque la directora emitió un auto de archivo dentro de un proceso disciplinario sin haber seguido el debido proceso correspondiente, así como por no haber realizado una motivación mínima para dicho auto de archivo. En relación, en este caso, a la sustanciadora es por haber realizado el auto de archivo correspondiente. Luego del debido proceso realizado dentro del presente sumario administrativo y en relación a la disposición del pleno dentro de la presente sesión, el área técnica procede a leer, en este caso, la recomendación realizada para la consideración de las y los vocales del pleno del organismo. 1. Declarar a la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada, en ese entonces responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por la inobservancia de lo previsto en los numerales 1, 3 y 7, literales A y B del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, y en los artículos 10, literal A, 38 y 40 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, a más del debido proceso en las garantías dispuestas en el literal L, numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador y 117 del Código Orgánico de la Función Judicial, incurriendo en la infracción disciplinaria contenida en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. 2. En atención a lo dispuesto en el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial, imponer a la doctora María Fabiola Gallardo Ramia por sus actuaciones como directora provincial de huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargada en ese entonces la sanción de suspensión de su cargo sin goce de remuneración por el plazo de 30 días. 3. Ratificar el estado de inocencia de la abogada María Fernanda Plúa Tumbaco por sus actuaciones como sustanciadora en la Dirección Provincial de huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Respecto a la reincidencia, se establece que la exdirectora tiene 2 destituciones, 46 suspensiones y 2 multas, y la abogada María Fernanda Plúa no registró ninguna. Está allí la recomendación del área técnica para consideración de las y los vocales del pleno del organismo. Bien, muy amable, doctora. Tomando en consideración por parte de Secretaría la normativa que ha sido leída y que se incorpora al documento de trabajo para que conste así en la resolución correspondiente. Si no hay alguna otra observación u objeción, me permito mocionar la aprobación del informe y la recomendación. Apoyo la moción. Gracias. Señor secretario, sírvase tomar votación y proclamar resultados. Con su venia, señor presidente, señor vocal, Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, señor vocal, Fabián Favara Gallardo, quien dirige la sesión. A favor, señor secretario. A favor, señora vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Damián Arco Guamán. Ausente, proclamo resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada.
Continuamos con el orden del día, por favor, señor secretario. Siguiente punto. El siguiente punto del orden del día corresponde al 3.20 OFS 0349 SNC de 2025-BL. Prescribe jueves 16 de abril de 2026 sin sorteo. El área técnica tenga la bondad de hacer la explicación correspondiente. Muchas gracias, señor presidente. En este caso, las sumariadas son la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera y la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez, en sus calidades respectivamente de directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario y analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. Los hechos motivos del presente sumario son en función de que la directora habría emitido un auto de archivo sin el debido proceso correspondiente y sin la motivación mínima requerida por la normativa, y además la analista por haber elaborado el auto de archivo dentro de un sumario disciplinario. Luego del debido proceso correspondiente, dentro del sumario disciplinario, y en atención a la disposición del Pleno del organismo emitida en la presente sesión, el área técnica procede a leer la recomendación realizada al Pleno del organismo. 1. Declarar a la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el artículo 107, numeral 17 y 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme al análisis realizado en el punto 8 de la presente resolución. 2. En atención a lo dispuesto en el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial, imponer a la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario la sanción de suspensión de su cargo sin goce de remuneración por el plazo de 30 días. 3. Ratificar el estado de inocencia de la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez por sus actuaciones como analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. Respecto a las reincidencias, se establece que la abogada Mercedes Leonor Villarreal tiene 8 multas, 14 suspensiones, 16 destituciones, y la abogada Peggy Villamar tiene una multa. Hasta allí la recomendación del área técnica para consideración de las y los vocales del Pleno del organismo. Muchas gracias. Si no hay alguna objeción o comentario adicional por parte de los señores vocales, me permito mocionar la aprobación del informe. Apoyo la moción. Gracias. Señor secretario, tenga la bondad, tome votación y proclame el resultado correspondiente. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo, quien dirige la sesión. A favor. A favor es vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Damián Anarco Guamán. Ausente. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes en la sesión. Se aprueba la moción presentada. Muchas gracias. Continuemos, señor secretario, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el 3.21 OFS 0351 SNC de 2025-BL. Prescribe jueves 16 de abril de 2026 sin sorteo. Por favor, el área técnica, ayúdenos con la información respecto a esta causa. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, las sumariadas son la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera y la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez en sus calidades de directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario y analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura, respectivamente. Los hechos motivos del presente sumario son porque la directora provincial emitió un auto de archivo dentro de un proceso disciplinario sin el debido proceso correspondiente y sin la motivación mínima que correspondía realizar de acuerdo a la normativa vigente en el Ecuador. A su vez, respecto del analista por haber realizado el proyecto de auto de archivo. Luego del análisis correspondiente y el debido proceso realizado dentro del presente sumario administrativo, el área técnica y por disposición, en este caso del Pleno del organismo realizado en la presente sesión, el área técnica procede a leer la recomendación realizada para consideración del Pleno del organismo. 1. Declarar a la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial por inobservancia de lo previsto en el artículo 117 del Código Orgánico de la Función Judicial y artículo 40 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la Función Judicial, así también por haber incurrido en la infracción disciplinaria contenida en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial.
2. En atención a lo dispuesto en el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial, imponer a la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario la sanción de suspensión de su cargo por el plazo de 30 días. 3. Ratificar el estado de inocencia de la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez por sus actuaciones como analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Huellas del Consejo de la Judicatura. En relación a las reincidencias, establecemos que la exdirectora tiene 8 multas, 14 suspensiones y 6 destituciones, y la abogada Peggy Viviana Villamar tiene una multa. Hasta allí, en este caso, la recomendación para consideración de las y los vocales del Pleno del organismo. Bien, muy amable. En este momento, si es que no existe algún tipo de criterio en contrario sensu de lo manifestado por el área técnica en el informe que se ha dado lectura, mocionaría la aprobación del mismo. Apoyo la moción. Gracias, doctor. Sírvase tomar votación, señor secretario, y proclamar resultados. Procedo con lo dispuesto, señor vocal Alfredo Cuadros de Ñasco. A favor. A favor, señor vocal Fabián Fabra Gallardo, quien dirige la sesión. A favor, señor secretario. A favor, señora vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, señor presidente Damián Larco Guamán. Ausente, proclamó resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes en la sesión. Se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Continuemos con el conocimiento del orden del día. El siguiente punto, por favor. Señor presidente, el siguiente punto en el orden del día es el 3.22. OFS 0354 SNC de 2025-BL. Prescribe jueves 16 de abril de 2026 sin sorteo. Gracias. El área técnica, sírvase, por favor, ampliar la información respecto a este expediente. Muchas gracias, señor presidente. Los nombres de las sumariadas son la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera y la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez, en sus calidades de directora provincial y analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Huellas del Consejo de la Judicatura. Los hechos motivos del presente sumario son porque la exdirectora, en este caso, emitió un auto de archivo dentro de un expediente disciplinario sin observar el debido proceso y sin la motivación mínima requerida por la normativa vigente en el Ecuador, en relación al analista por haber realizado el proyecto de auto de archivo luego del debido proceso correspondiente, realizado dentro del sumario disciplinario y en atención a la disposición emitida por el Pleno del organismo. El área técnica procede a leer la recomendación realizada al Pleno del organismo. 1. Declarar a la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial por inobservancia de lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador y de los artículos 10, literal A, 38 y 40 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial. Artículos 46 y 47 de los manuales de trabajo de sustanciación, investigación y resolución de expedientes disciplinarios para las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura, así también por haber incurrido en la infracción disciplinaria contenida en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. 2. En atención a lo dispuesto en el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial, imponer a la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario y la sanción de suspensión de su cargo por el plazo de 30 días sin goce de remuneración. 3. Ratificar el estado de inocencia de la abogada Peggy Viviana Villamar Pérez por sus actuaciones como analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Huellas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. En este caso, en relación a las reincidencias, la exdirectora tiene 8 multas, 14 suspensiones y 6 destituciones, y la abogada Peggy Villamar tiene una multa. Hasta allí la recomendación del área técnica para consideración de las y los vocales del Pleno del organismo. Muy gentil. Si no hay observación al respecto, mociono la aprobación del informe. Apoyo la moción. Gracias. Por favor, tome votación, señor secretario, y proclame el resultado. Procedo, señor presidente. Señor vocal Alfredo Cuadros de Ñasco. A favor. A favor, señor vocal Fabián Fabra Gallardo, quien dirige la sesión. A favor. A favor, señora vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Damián Larco Guamán. Ausente, proclamo resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada. Muchas gracias.
Continuamos con el orden del día. Siguiente punto, señor secretario. Siguiente punto, 3.23, OFS 0368, CNCD 2025-JH. Prescribe jueves 16 de abril de 2026 sin sorteo. Muy amable. Por favor, el área técnica, dígnese ampliar la información respecto a esta causa. Muchas gracias, señor presidente. En este caso, las sumariadas son la magíster Catherine Victoria Calderón Álvarez por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario y la abogada Peggy Viana Villamar Pérez por sus actuaciones como analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Los dichos motivos del presente sumario son porque la exdirectora emitió un auto de archivo dentro de un proceso disciplinario sin haber seguido el debido proceso correspondiente y sin la motivación mínima suficiente requerida por la normativa vigente en el Ecuador. A su vez, en este caso, por parte del analista por haber realizado el proyecto de auto de archivo. Luego del debido proceso correspondiente, dentro del sumario disciplinario y en atención a la disposición del Pleno dentro de la presente sesión, el área técnica procede a leer la recomendación. 1. Declarar a la magíster Catherine Victoria Calderón Álvarez por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por inobservancia de lo previsto en los numerales 1, 3 y 7, literales A y B del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador y de los artículos 38 y 40 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la Función Judicial, artículos 46 y 47 de los manuales de trabajo de sustanciación, investigación y resolución de expedientes disciplinarios para las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura, así también por haber incurrido en la infracción disciplinaria contenida en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. 2. En atención a lo dispuesto en el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial, imponer a la magíster Catherine Victoria Calderón Álvarez por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario la sanción de suspensión de su cargo por el plazo de 30 días sin goce de remuneración. 3. Ratificar el estado de inocencia de la abogada Peggy Viana Villamar Pérez por sus actuaciones como analista provincial de control disciplinario 1 de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. En relación a la reincidencia, se establece que la exdirectora tiene 2 amonestaciones, 2 multas y 10 suspensiones, y en este caso la abogada Peggy Villamar tiene 1 multa. Está allí la recomendación del área técnica para consideración de las y los vocales del Pleno del organismo. Muchas gracias, doctora. Si no existe objeción por parte de los señores vocales, me permito mocionar la aprobación del informe y la recomendación efectuada. Apoyo la moción. Gracias. Tenga la bondad, señor secretario, tome votación y proclame el resultado. Siguiendo lo dispuesto, señor presidente, procedo, señor vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, señor vocal Fabián Favara Gallardo, quien dirige la sesión. A favor, señor secretario. A favor, señora vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, señor presidente Damián Larco Gomán. Ausente, proclamo resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Sírvase informar al Pleno si existen puntos del orden del día pendientes para abordarse en esta sesión. Señor presidente, correspondería al punto 4, varios, sin embargo, no ha sido incluido punto alguno para tratar en esta sesión, motivo por el cual me permite informar a este Pleno que se han agotado los puntos previstos para esta sesión. Bien, muchas gracias, señores vocales, señores funcionarios, señor secretario. Siendo las 17:14, al no existir más puntos que tratar en esta sesión del Pleno, clausuro la misma debidamente facultado por el encargo que he expedido por el señor presidente del organismo. Agradeciéndoles por su concurrencia, les deseo una muy buena noche. Una buena noche con todos. Muchas gracias, una buena noche con todos. Buenas tardes con todos.